Imagina por un momento que Dios no es solamente luz, sino también oscuridad. No una metáfora, no un símbolo, sino una verdad ancestral que ha sido cuidadosamente silenciada. Un secreto que vibra en las páginas del Antiguo Testamento, y que fue tan perturbador, que ni siquiera los teólogos se atreven a nombrarlo. Pero alguien sí lo hizo, Carl Jung. El psicoanalista suizo que se atrevió a mirar a los ojos del Dios bíblico, y encontró algo que lo dejó marcado para siempre. En su libro más temido, Respuesta a Job, Jung afirma que el Dios del Antiguo Testamento no es completamente bueno, ni completamente consciente de sí mismo. ¿Cómo es posible que una deidad infinita pueda actuar con crueldad, sin justificación alguna? ¿Por qué se deja convencer por Satanás para destruir a un hombre justo? ¿Y qué revelan estos actos sobre su verdadera naturaleza? Jung no escribió este libro desde la calma, lo hizo con fiebre, delirando, como si una fuerza incontenible lo obligara a revelar algo que la humanidad no debía saber. Pero esto no es solo un análisis psicológico. Lo que Jung descubrió es un código enterrado en la propia estructura divina, una sombra que habita en Dios, un arquetipo oscuro que la religión ha intentado esconder bajo capas de moral, fe y dogma. Y ese arquetipo sigue activo. En tu mente. En la historia. En la manera en que concebimos el bien y el mal. No se trata de atacar la fe, sino de revelar lo que habita en sus rincones más ocultos, lo que opera en silencio desde el origen de los tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu visión de Dios, sino también de ti mismo. Jung creía que esa sombra no podía ser evitada, debía ser enfrentada, integrada, o nos destruiría desde dentro. Hoy, en Ecos de lo Prohibido, vamos a mirar directamente a esa sombra. Y una vez la veas, nada volverá a ser lo mismo. Todo comenzó con un sueño. No una visión cualquiera, sino una experiencia aterradora que Carl Jung tuvo con apenas 3 años. En ese sueño, Dios no estaba en el cielo, sino bajo tierra. Era un ser sin nombre, oscuro, abismal. No descendía con misericordia, emergía como un poder oculto que lo observaba desde las profundidades. Ese primer encuentro onírico marcó la psique de Jung para siempre. Desde entonces, supo que había algo más en la figura divina, algo que no encajaba con la imagen celestial que le habían enseñado. Años después, cuando leyó por primera vez el libro de Job, Jung quedó devastado. ¿Cómo era posible que Yahvé, el Dios supuestamente justo, aceptara una apuesta con Satanás y permitiera que Job, un hombre íntegro, fuese arrasado sin razón? Esa escena no era un acto de justicia, sino una revelación escalofriante. Dios podía actuar sin compasión, sin autocrítica, sin conciencia. Para Jung, ese relato bíblico no era un simple mito, era el síntoma de algo más profundo y más real, la existencia de una sombra en el corazón de lo divino. Pero la herida era aún más íntima. Su propio padre, un pastor protestante, murió sin encontrar respuestas. Tenía fe, sí, pero una fe vacía, llena de dudas, sostenida solo por tradición. Jung lo vio consumirse espiritualmente, atrapado entre el deber religioso y el silencio de Dios. En uno de sus sueños más reveladores, Jung visita a su padre muerto, quien abre una Biblia forrada en piel brillante y le revela secretos que él no puede comprender. Esa imagen es clave, el conocimiento está ahí, pero oculto, cifrado, fuera del alcance de la conciencia ordinaria. Fue entonces cuando supo que debía escribir Respuesta a Job. No como teólogo, sino como testigo. Como alguien que había tocado esa oscuridad con sus propias manos. Jung dijo que ese libro le llegó como un espíritu que lo agarró por el cuello, como una gran ballena que emergió del inconsciente. No era ficción, era una confesión. Y lo más perturbador, es que la Iglesia ha evitado este texto como una peste. Porque en sus páginas no se presenta un Dios perfecto, sino una entidad en transformación, dividida,
y profundamente peligrosa para quien no esté preparado. El relato de Job no es una historia de fe, como muchos creen. Es un escándalo cósmico. Job no había cometido pecado alguno. Era justo, íntegro, temeroso de Dios. Sin embargo, Yahvé, el Dios Todopoderoso, se deja provocar por Satanás. Acepta la sugerencia del adversario y entrega a su siervo fiel al tormento. Jun quedó horrorizado ante esta escena. No porque le faltara fe, sino porque reconoció lo que implicaba psicológicamente, que el Dios del Antiguo Testamento no actuaba con justicia, sino con impulsos inconscientes, casi humanos, o peor aún, inhumanos. Jun interpretó esta actitud no como un castigo divino, sino como una proyección de sombra. Yahvé no soporta la pureza inquebrantable de Job, su lealtad libre, su conciencia firme. En el fondo, no está probando a Job, está probándose a sí mismo, dudando de su creación. Y al hacerlo, revela una fractura interna, no es un ser integrado, sino un arquetipo partido. Hay en él un conflicto no resuelto entre omnipotencia y moral, entre poder y autoconciencia. Este no es un Dios maduro, es una fuerza primaria, que empieza a confrontarse con sus propios límites. Job, en cambio, no se rinde. No maldice a Dios, pero tampoco se somete ciegamente. ¿Se atreve a cuestionarlo? ¿Atormentarás una hoja arrastrada por el viento? ¿Multiplicarás mis heridas sin causa? Estas palabras no son solo lamentos, son un juicio al mismísimo Creador. Y Yahvé, en lugar de responder con razones, responde con furia, un discurso desde la tormenta, lleno de poder, pero vacío de compasión. Aquí, Jun ve una revelación espantosa: la divinidad no está completa. Y su contacto con el ser humano no es una bendición, sino una herida activa. Para Jun, este momento marca el punto más oscuro de toda la historia bíblica. Porque revela que Dios, tal como aparece en Job, no tiene conciencia de su propia sombra. Y si un ser omnipotente actúa sin autoconocimiento, es más peligroso que el mismísimo diablo. Este acto no es teología, es una advertencia psíquica. Y lo más inquietante es que, esta sombra aún opera. No fuera de nosotros, sino dentro. En cada estructura de poder ciego. En cada fanatismo. En cada instancia donde el poder actúa sin conciencia, replicando el mismo modelo divino. Jun no veía a Dios como una figura cerrada, perfecta y estática. Al contrario, lo concebía como un ser en proceso, en evolución, y con necesidad del ser humano para despertar a sí mismo. En el drama del libro de Job, no es el hombre quien es puesto a prueba, es Dios quien, al enfrentarse con la dignidad de su criatura, se ve obligado a mirarse en un espejo que nunca había considerado. Un espejo que revela su falta de conciencia moral. Y ese espejo es Job. La reacción de Yahvé ante Job no es la de un sabio, sino la de un poder herido. Jun interpreta esto como una crisis psíquica de proporciones divinas. Job, al mantenerse firme, le muestra al Creador algo que éste no posee: conciencia reflexiva. Y eso, en lugar de enaltecer a Yahvé, lo desestabiliza. Porque en ese momento, el hombre, con toda su fragilidad, se convierte en un ser más desarrollado en un aspecto fundamental: la capacidad de autocrítica, de moral, de humanidad. La paradoja es brutal: lo finito confronta a lo infinito, y lo vence en conciencia. Jun consideraba que esta fue la verdadera razón por la que, siglos después, se produce la encarnación de Dios en la figura de Cristo. No como un acto gratuito de amor, sino como una consecuencia inevitable del encuentro con Job. Yahvé, al verse superado moralmente por su criatura, comprende, de forma arquetípica, que debe hacerse hombre, sufrir, conocer el dolor y la muerte, para poder integrar su sombra. El nacimiento de Cristo no sería entonces un milagro espontáneo,
sino la secuela de una herida abierta en el cielo desde aquel juicio silencioso. Esto cambia todo. El eje de la historia bíblica ya no gira solo en torno a la obediencia, sino al despertar. Job, al no rendirse, inicia un cambio en la misma estructura de lo divino. Se convierte en catalizador de la evolución de Dios. Y esa idea, tan peligrosa, tan impensable, es la que respuesta a Job insinúa con fuerza. No fue Dios quien salvó al hombre. Fue el hombre quien, al soportar el dolor sin rendirse, obligó a Dios a transformarse. Y esa revelación puede cambiar para siempre cómo entendemos el sufrimiento, el poder y lo sagrado. Para comprender completamente lo que Jung quiso revelar en respuesta a Job, no basta con mirar al Yahvé bíblico. Es necesario ir más allá, hacia una figura aún más antigua, más ambigua, más total, Abraxas. Este dios gnóstico escapa a toda lógica moral. En él, no hay división entre el bien y el mal, porque los contiene a ambos. Es luz y sombra, creación y destrucción, sabiduría y locura. Para Jung, Abraxas es la imagen más próxima a la divinidad real, la que no ha sido filtrada por la conciencia humana ni domesticada por la religión. Mientras que el dios judeocristiano es presentado como una entidad moralmente superior, Abraxas no responde a ningún código. Del sol extrae el bien supremo, y del demonio, el mal más bajo. Pero de Abraxas emana la vida misma, en su forma más cruda, intensa y contradictoria. Es, como escribió Jung, el dios difícil de soportar. Porque mirarlo es vernos a nosotros mismos sin máscaras. Es aceptar que dentro de cada uno de nosotros conviven ángeles y monstruos. Jung comprendió que Yahvé no era el final del camino, sino una etapa intermedia. Un Dios que aún no se ha reconciliado con su sombra, que reacciona impulsivamente, que exige alabanza y destruye lo que no comprende. Pero Abraxas ya no exige adoración. No necesita ser amado ni temido. Es el símbolo del todo, y por eso, es absolutamente transgresor. En la figura de Abraxas, Jung halló lo que la teología oficial se niega a aceptar, que la totalidad de Dios solo puede alcanzarse cuando se abraza el conflicto y se integra el opuesto. Aquí el guión se vuelve peligroso, porque revela lo que toda religión institucional teme, que el bien absoluto no puede existir sin su contrario. Que cualquier intento de eliminar el mal, de ignorar la sombra, genera fanatismo, represión y violencia. Abraxas no propone que adoremos el caos, sino que lo comprendamos. Que veamos en el dolor, en la injusticia, incluso en el pecado, una parte inevitable del proceso de individuación divina. Porque solo cuando reconocemos que la oscuridad también es sagrada, podemos comenzar a despertar de verdad. Si Cristo representa la luz encarnada, el amor, el perdón y la redención, entonces su opuesto no podía tardar en manifestarse. Para Jung, esa figura es el anticristo, no como caricatura demoníaca, sino como una necesidad arquetípica. Una aparición inevitable cuando una parte de la psique, la sombra, ha sido negada, reprimida y proyectada durante siglos. La unilateralidad del cristianismo, con su énfasis en la bondad absoluta, dejó a la oscuridad sin espacio para integrarse. Y lo que no se integra, regresa con violencia. Este anticristo no llega desde fuera. No desciende desde el infierno. Surge desde dentro, como una contracorriente que rompe el equilibrio. Jung sugiere que este otro hijo de Dios es necesario, porque lo divino no puede completarse sin su reflejo invertido. La sombra de Dios, revelada en Job, exige una encarnación. Y esa encarnación vendría no como castigo, sino como parte del proceso de individuación divina. Dios no solo debía hacerse hombre en Cristo, también debía enfrentar su propia oscuridad en forma humana. Este concepto es aterrador,
que el plan divino no termina en Cristo crucificado, sino que continúa en una figura que pone a prueba todo lo que la humanidad ha creído comprender sobre el bien, la moral y la salvación. Un ser que no viene a destruir el mundo, sino a forzar el equilibrio. Un símbolo que refleja todo lo que el dogma ha callado. Para Jung, el anticristo es parte del mismo proceso que Cristo inició. Es la respuesta de la psique cuando una parte esencial de la divinidad ha sido suprimida durante demasiado tiempo. Este hijo de la sombra no busca la fe, busca la confrontación. No pide obediencia, exige conciencia. Y aunque su nombre suene como una amenaza, su presencia es necesaria. Porque solo enfrentando al anticristo podemos integrar lo que fue exiliado de lo sagrado. No se trata de rendirse a la oscuridad, sino de comprender que la verdadera redención no viene de eliminar el mal, sino de hacer consciente su función en el orden cósmico. Y ese es, quizás, el secreto más prohibido del cristianismo, que la sombra de Dios también es parte de su divinidad. Para la mayoría, el Apocalipsis es sinónimo de catástrofe, castigo, destrucción final. Pero para Jung, su verdadero significado está velado en símbolos y revela algo más profundo, una alquimia cósmica. Las trompetas, los jinetes, las copas de ira, no son simples eventos futuros, sino imágenes arquetípicas que describen un proceso interior, la desintegración de lo viejo para dar paso a la totalidad psíquica. El fin del mundo, como metáfora del despertar total. Este proceso, sin embargo, es doloroso. Como en toda alquimia, debe haber fuego, disolución, caos. Los opuestos deben enfrentarse hasta romperse y fusionarse. Jung veía en el Apocalipsis el reflejo del drama que ya había comenzado en Job, la conciencia humana desafiando al poder inconsciente de lo divino. Y ahora, en la última batalla, no se trata de destruir el mal, sino de transmutarlo. El objetivo no es el castigo, sino la unificación interior del cosmos, una tarea que requiere que la sombra se manifieste y sea integrada. Por eso, en el corazón del Apocalipsis, aparece la figura femenina vestida del sol, coronada con 12 estrellas, con la luna bajo sus pies. Ella no es solo un símbolo mariano, representa a Sofía, la sabiduría eterna, la conciencia perdida, lo femenino divino que equilibra la furia de Dios. Ella da a luz a un hijo, no solo Cristo, sino un nuevo ser total, una síntesis de lo humano y lo divino, de lo luminoso y lo sombrío. Ese hijo no es el fin, sino el comienzo de una nueva era, una humanidad capaz de ver más allá del dualismo. Esta visión, para Jung, no era fantasía. Era una profecía psíquica. La lucha final no se librará en los cielos, sino en el interior del alma humana. El Apocalipsis es el reflejo de una transformación inevitable, el cruce entre el consciente y el inconsciente, entre Dios y su sombra. Y solo cuando el fuego haya consumido las máscaras, solo cuando los opuestos hayan sido enfrentados sin miedo, podrá surgir la verdadera totalidad. Una nueva era. No de perfección, sino de conciencia. Después de enfrentarse al abismo, después de mirar a la sombra de Dios, queda una sola verdad posible: no es Dios quien completa al hombre, sino el hombre quien obliga a Dios a completarse. En el juicio silencioso del libro de Job, la criatura desafía a su creador, no con arrogancia, sino con dignidad. Y esa dignidad, humana, limitada, herida, es lo que provoca una transformación en lo divino. Aquel que debía ser salvado, termina salvando. Aquel que debía aprender humildad, enseña a la omnipotencia a conocerse a sí misma. Jung entendió que esta inversión no es blasfemia, sino destino. Dios, sin el hombre, es poder sin reflejo, fuerza sin conciencia. Y el ser humano, al cargar con el dolor, con la sombra, con la injusticia, se convierte en el recipiente a través del cual lo divino se vuelve completo. No porque el hombre sea perfecto,
sino precisamente porque soporta la imperfección con conciencia. En esa resistencia silenciosa, en esa fidelidad sin recompensa, Job, y con él, cada ser humano despierto, redime al mismísimo Creador. Esto no se enseña en los templos. No se predica en las iglesias. Porque si se aceptara, las estructuras de poder se desplomarían. Ya no se trataría de obedecer a un Dios perfecto, sino de colaborar con una fuerza en transformación. De entender que lo sagrado también necesita evolucionar. Y que la sombra de Dios no debe ser temida, sino reconocida, integrada, finalmente, transmutada. Jung no escribió Respuesta a Job para destruir la fe, sino para mostrar que la fe verdadera comienza donde termina la obediencia ciega. La pregunta ya no es por qué Dios permitió que Job sufriera. La verdadera pregunta es, ¿qué aprendió Dios de ese sufrimiento? Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros guarda un poder más grande de lo que imagina. Un poder que no se arrodilla, sino que mira de frente al abismo. En este vídeo, al hablar de Dios, nos referimos específicamente a Yahvé, la figura descrita en el Antiguo Testamento. No a la fuente original, la luz suprema que está más allá de todo dualismo y a la que muchos sabios han llamado el verdadero origen. ¿Recuerda? En Ecos de lo Prohibido, cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas? Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que lo divino también tenía grietas. Y no olvides suscribirte, seguir explorando y seguir cuestionando.